Estamos con Federico Giuliani, secretario general de ATE, para dialogar respecto a la situación que está atravesando fabricaciones militares en la provincia, bueno, y en general también. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, de lo general a lo particular, la realidad es nuestra preocupación ante la falta de respuesta de la inmediata reincorporación de los miles de trabajadores y trabajadoras despedidas que hay del Estado Nacional. Si bien hemos tenido la posibilidad de recorrer y sentarnos en prácticamente todos los ministerios en donde fueron saqueados y vaciados diferentes organismos, la realidad hoy, a 60 días de la asunción del nuevo gobierno, es que lo único que se logró reincorporar, no sin lucha y presión, como por ejemplo 2 años de acampe, son los 272 trabajadores del INTI y los 350 trabajadores de TELAM. En el resto de los organismos, si bien ha habido discusiones e instancias de diálogo, no se han generado, aunque sea cronogramas mínimos, que nos permitan a nosotros poder contar con la posibilidad y la perspectiva real de ir incorporando, aunque sea en tandas, a los trabajadores y a las trabajadoras despedidas del Estado Nacional. Con lo que respecta a fabricaciones militares, que acá me acompañan Fernando Mercado, secretario general de ATE Villa María y trabajador de la fábrica, y Emiliano Campos, quien es parte de la conducción de Río Tercero y también trabajador de la fábrica, quienes van a hacer un detalle más fino, más profundo de la situación. La realidad es que nosotros planteamos que hace 3 meses que no hay directorio, es decir, 1 mes del macrismo más estos 2 meses que lleva el nuevo gobierno nacional, ante lo cual como sindicato no tenemos un interlocutor válido, aunque sea para resolver lo urgente, lo cotidiano, lo del día a día. Bueno, por otro lado, tampoco hemos visto que haya una inyección presupuestaria para la reactivación necesaria de la fábrica. Y bueno, en ese marco, desde la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras Despedidas del Estado Nacional, la Corredma de ATE Córdoba, ya se ha definido el jueves 13 una acción en distintos organismos, incluida la Secretaría de Agricultura Familiar, el SENASA, FADEA, que hoy está muy instalada esa problemática. Bueno, diferentes acciones para que tengamos una rápida respuesta, aunque sea de saber si la voluntad va a tener una resolución concreta con respecto principalmente a la reincorporación de los trabajadores despedidos, que hoy están viviendo situaciones desesperantes ante la falta de ingresos para mantener su familia. Creo que estuvimos trabajando durante todo el gobierno del macrismo en la calle. Y nos acompañaron distintos actores, como fue la diputada Esteves, el intendente de Villa María, bueno, distintos actores políticos. Hasta en su momento anduvo recorriendo, en este caso la fábrica de Villa María, quien es hoy el ministro, Agustín Rossi. Y en ese momento también él había reconocido que parte de lo que nos pasaba a los trabajadores en fabricaciones militares hoy era producto de algunas decisiones políticas que no se habían tomado en la gestión anterior, como era dejar a los compañeros en planta permanente, y creo que fuimos el sector del Estado más golpeado. Pasamos de tener 2.500 trabajadores a tener hoy en día 1.000 trabajadores. Nosotros lo que decimos es que no solamente hay una cefalía, porque hoy, a 60 días de haber asumido el gobierno, de tener el ministro, de tener la secretaria de Ciencia y Tecnología, que todos sabemos que es Daniela Castro, todavía formalmente como organización toda no hemos podido tener una reunión para poder plantear los problemas específicos de cada una de las plantas. Hablando en lo particular de la planta de Villa María, ¿por qué nosotros decimos que tienen que ser reincorporados todos los compañeros que fueron despedidos? Porque a la hora de producir no puede haber una reactivación real sin los trabajadores adentro. Cuando hoy tenés plantas que funcionan con 5 compañeros y deberían trabajar con 20, plantas que tienen que trabajar en 3 turnos y no podés armar el tercer turno porque te faltan trabajadores. Se han cansado los compañeros de la seccional de denunciar lo que es el estado de abandono de cada una de las plantas, con el tema del corte de pasto, la falta de bomberos, la falta de personal de sanidad, y todo eso porque esos compañeros fueron despedidos. Por eso decimos, es con todos y es con todas. O sea, no puede haber una reactivación real
si no se recupera a los trabajadores. Nos dicen que supuestamente esta semana se completaría el directorio, esperemos que así sea. Nosotros trabajamos para que este gobierno llegara a ser gobierno, en realidad trabajamos para que el macrismo terminara su mandato, porque fue de una destrucción terrible en lo que fue Fabricaciones Militares y tenemos esperanza en que los trabajadores podamos poner de pie a Fabricaciones Militares. Por supuesto, siempre en esta correlación entre trabajador y patrón, nosotros siempre vamos a pedir por los derechos de los trabajadores. Es que no falten los insumos de seguridad, lo primordial es la seguridad, la reactivación y la reincorporación de los trabajadores. Ahora, en ese trabajo siempre lo hemos hecho con el gobierno anterior, al macrismo, en una mesa de diálogo, siempre hemos discutido. Siempre vamos a discutir porque nuestra organización es así, siempre es ir por más en lo que hace los derechos por los trabajadores. Ahora, en estos 2 meses, que hoy se cumplen justamente desde la asunción de Alberto Fernández frente a la presidencia, todavía no hay definiciones. Todavía siguen quedando 2 de los actores que pertenecían al directorio. No sabemos qué va a pasar, si vamos a seguir siendo una sociedad del Estado, si no vamos a ser una sociedad del Estado, si va a haber predisposición a discutir el convenio colectivo de trabajo, que es lo que nos urge a todos los trabajadores, porque hoy tenemos trabajadores en Fabricaciones Militares, de los 1000 que quedamos, el 90% compañeros contratados con 17, 18 y 19 años de trabajo. Entonces la preocupación que tenemos es reactivar la fábrica, discutir el convenio. Ahora, para eso necesitamos una mesa con quien tenga poder de decisión y con quien podamos avanzar. Hacemos esta conferencia con el propósito de que las autoridades sepan de la preocupación que tienen los trabajadores. Mañana vamos a estar realizando asambleas en las distintas fábricas y de ahí en más veremos qué opinan los trabajadores y cómo seguimos de acá en adelante si vemos que esta semana no hay alguna respuesta favorable. La fábrica Río Tercero tiene 2 particularidades, que es producción química y producción mecánica. En el caso de la producción química, las plantas, ya sea de sulfúrico y de nítrico, están paradas por reparaciones pequeñas que se hacen a corto plazo. Lo que sí nosotros venimos a denunciar que, bueno, el stock se está agotando, el stock de lo que es para las reparaciones. En la gestión del macrismo no se ha comprado absolutamente nada, sino que es un stock que viene de la época donde estaba Rossi como ministro de Defensa. Así que bueno, en ese sentido nosotros estamos en alerta. Hay un stock que se está agotando para las reparaciones, para la producción mecánica y para la producción química. En lo que es producción mecánica solamente se está trabajando en reparación de vagones. Eso salió por medio de una licitación pública que la hemos ganado en años pasados, pero bueno, lo único que tenemos, lo que estamos pidiendo es que obviamente la reincorporación de todos los trabajadores y todas las trabajadoras en todas las áreas, ya sea bomberos, sanidad y la parte productiva y administrativa, pero obviamente con las unidades productivas en funcionamiento y con nuevas unidades productivas. Quiero recordar que Río Tercero tenía fabricación de radares por medio de un convenio con INVAP, teníamos la modernización de los cañones ITER 155, teníamos producción para yacimientos carboníferos de Río Turbio y la reparación de vagones. Bueno, en este caso, ahora solamente hay vagones en reparación. Como dice Fernando, bueno, estamos esperando las designaciones a 2 meses de la asunción de Alberto Fernández. No hay designaciones ni en la dirección general ni en las fábricas en particular. Quiero destacar que, bueno, hay una dirección en Río Tercero, que es la del señor Tadeo, que viene del cierre de Azul, que no es poca cosa. Lo que queremos nosotros es que, bueno, que haya designaciones, pero que también nos convoquen a discutir, en el caso de que haya una definición concreta sobre el convenio colectivo de trabajo, o en definitiva qué es lo que va a pasar con las reincorporaciones, con las unidades productivas y también con las designaciones en cada fábrica y en la dirección general. Lo importante destacar es que tal vez los tiempos de la política no son los tiempos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros en esto somos muy realistas, lo decía recién el compañero Fernando. Trabajamos en la calle con la resistencia de 4 años como ATE, como CTA, para que la peor pesadilla que tuvieron los laburantes en Argentina se vaya, que es Macri.
pero tampoco le firmamos ningún cheque en blanco a nadie. Y sobre todo destacamos que como sindicato somos autónomos y nos debemos a los derechos de los trabajadores. Y en este caso lo que se ha violentado durante el macrismo, que es un derecho esencial a trabajar, aún hoy, insisto, no tiene una planificación concreta de cuál va a ser la cronología de la reincorporación. Algo que se planteó concretamente en la campaña. El ministro actual, Rossi, lo planteó en Córdoba, que iba a haber una reincorporación y una reactivación, pero bueno, eso no sucedió. Entonces, ante ese marco y ante la discusión contradictoria que se está dando sobre el pago de la deuda externa, que nosotros la consideramos ilegítima, ilegal, inescrupulosa, fraudulenta, inmoral, que debería ser auditada antes de negociarla y pagarla, porque en realidad ese dinero no vino en obras públicas, no vino en generar empleo. Sabemos que se la fugaron aquellos amigos del macrismo. Bueno, nosotros no podemos estar atados a esa planificación de la renegociación y el reperfilamiento de la deuda para volver a darle una fuente laboral a los trabajadores para que puedan sobrevivir a una realidad compleja que ya tiene 1, 2, 3 y 4 años, ¿no? Entonces, ante ese marco, lo que hemos decidido, insisto, los tiempos se agotan y nosotros, por lo menos desde ATE Córdoba y con la comisión de despedido, hemos decidido el jueves 13 en los diferentes organismos hacer, en donde ha habido despidos y no hay respuesta, hacer diferentes acciones gremiales. Lo que nos dé, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura Familiar, que fue arrasada en Córdoba, va a ser una clase pública acá en ATE. Vamos a hacer un corte de ruta en FADEA, que sí asumió un nuevo directorio, pero que no nos atiende. Y bueno, ver acá con los compañeros de la fábrica, si aunque sea nos da para hacer una asamblea informativa, alguna volanteada, como así también lo vamos a hacer en la CNRT. Bueno, es decir, empezar a poner en la agenda pública y en la agenda política de quienes gobiernan de que la urgencia de la reincorporación es inmediata, es para ahora, y el mensaje político que uno deja es que los tiempos se han agotado. Si bien sabemos de las dificultades y de la tierra arrasada que dejó el macrismo, nosotros entendemos que no va a haber justicia social, no puede haber un pacto social con miles de despedidos y despedidas, y no va a haber un pacto social si no hay no solamente una reactivación productiva en el aparato del Estado, sino que también queremos como trabajadores del Estado discutir cuál va a ser el rol del Estado. Si un Estado al servicio de las mayorías populares, fuerte, con volumen y presencia territorial, o un Estado raquítico, anémico, debilitado y chico como lo hizo el macrismo.